A intervenção de abertura deste Congresso vai ser realizada por um colega catalão, Pere Macias, que já está aí a ser apresentado. Fará o esforço de falar em castelhano e não em catalão. Catalão é mais complicado de nós percebermos, embora seja talvez mais fácil de ler. E a razão desta escolha prende-se fundamentalmente com isto. Pere Macias é professor titular da Universidade Politécnica da Catalunha, numa coisa que é lindíssima em termos de nome, mais simpático do Instituto Superior Técnico, chama-se Escola Técnica Superior de Engenharia de Caminhos, Canales e Puertos, o que mostra bem a sua antiguidade, mas, para além de técnico e de professor reputado e reconhecido, desempenhou vários cargos políticos em várias situações, quer ao nível da Generalitat, portanto do Governo Regional, quer ao nível do município. Teve também como deputado nacional, foi também vice-presidente de uma Câmara Municipal, portanto é uma pessoa que junta uma das coisas que eu acho que é fundamental quando já se tem uma certa idade, é poder ter no seu currículo uma experiência que está em vários lados, digamos assim, dos problemas e das suas possíveis soluções, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista do ensino, quer do ponto de vista da administração pública nos seus diferentes lugares, nos seus diferentes níveis, que em Espanha, como sabem, são bastante complicados. Mas o que eu acho que é absolutamente notável em toda a sua carreira, que é bastante vasta, é de que acabou, já tem algum tempo, já tem uns anos. Ele foi nomeado pelo governo da Catalunha para trabalhar com o município de Barcelona e a área metropolitana numa coisa que é mais comum do que a gente julga naquela parte da Península Ibérica, que é, independentemente das forças políticas que estão em cada um destes níveis de poder, portanto, poder central em Madrid, poder regional na Catalunha e poder municipal em Barcelona e na sua área metropolitana, porque Barcelona é de facto a grande cabeça da área metropolitana, ao contrário do que acontece em Lisboa, por exemplo. É possível encontrar plataformas de entendimento quando está em cima da mesa alguma concretização de alguma estratégia que vai mudar profundamente a vida das pessoas. Foi assim com os Jogos Olímpicos de 1992, foi assim com a discussão da alta velocidade e da sua inserção urbana em Barcelona, e neste momento está a ser assim com duas coisas em que Pere Macias foi chamado a coordenar e a desenvolver. Por um lado, a expansão da rede de elétrico moderno na cidade de Barcelona, resolvendo um problema que se arrastava há décadas, de como é que se ligavam os dois extremos da diagonal, que era a zona central, que era a mais complicada. É um dos trabalhos que concluiu e que está neste momento a funcionar. E o mais importante ainda, e que veio a calhar mesmo com imensa oportunidade em relação ao que está a passar neste momento em Portugal, foi nomeado como o coordenador para o chamado Plano de Rodalias de Catalunha, que não é mais do que isto, passar todo o transporte ferroviário suburbano e urbano para o município de Barcelona e para a sua área metropolitana. Isto é, passar daquilo que era gerido pela administração central para o governo regional em colaboração e isto numa altura de profunda reformulação de todo o sistema, porque tal como nós já aprendemos aqui com a Autoridade Metropolitana de Transportes, só com uma entidade que possa planear e gerir o conjunto do sistema é que se consegue aumentar, como dizia Carmona Rodrigues, a eficiência do seu funcionamento.
É por isso, com imenso prazer, que agradeço a presença de Pere Macias para esta sessão de abertura e chamo por isso ao palco. Obrigado, Pere. Muito obrigado pelo convite. Lamentavelmente não falo português e por isso farei a intervenção em espanhol. No entanto, para facilitar a compreensão, preparei a apresentação em português com a colaboração do Dr. Ventura, discípulo do professor Fernando Nunes na Politécnico. Espero poder aportar conhecimentos interessantes e contribuir para o sucesso do Congresso. En primer lugar, querría decir que el tema de los que ustedes llaman interfaces, nosotros llamamos intercambiadores de transporte, es una cuestión absolutamente viva, absolutamente, en español hay un adjetivo candente, ¿no? que toca en estos momentos, y en la ciudad de Barcelona, como voy a hablar a lo largo de la intervención, en estos momentos es uno de los temas más importantes para resolver. Por contra, voy a poner el ejemplo de Madrid, donde este tema está, a mi modo de ver, muy bien resuelto. Bueno, lo que vamos a hablar va a ser un poco, en primer lugar, aunque ya lo ha hecho el presidente del Congreso, hablar de la importancia de las interfaces de transportes. Luego a mí me gustaría poner encima de la mesa algunos criterios para el diseño y localización de las interfaces. Luego, algo que también se ha hablado en la presentación y que para mí es muy importante, que es considerar las interfaces como oportunidades para ejecutar operaciones de transformación urbana. Esto es un elemento fundamental. Y voy a ponerles 3 ejemplos de 3 niveles totalmente distintos, pero creo que pueden ilustrar para los debates del Congreso, de 3 interfaces muy distintas en su tamaño, en su modalidad y en su financiación. La primera es de Lleida, es un punto de integración, lo vamos a ver. Lleida, en español Lérida, es una ciudad capital de provincia de unos 150.000 habitantes, donde ha habido una operación que para mí tiene una gran relevancia. En segundo lugar, vamos a ver en Madrid el intercambiador de la Moncloa, que es el que tiene más tráfico de todos los que ha construido el Consorcio de Transportes de Madrid, muy interesante. Y para acabar, vamos a ver una gran, inmensa operación en Barcelona. Fernando ha hablado de los Juegos Olímpicos, la gran transformación, pero la ciudad tiene que continuar transformándose y aquí hay una gran operación que es lo que llamamos la estación intermodal de la Sagrera. La Sagrera es el nombre. Esto es un poco lo que vamos a tratar, ¿no? Desde un punto de vista, voy a pasarlo un poco rápido porque yo creo que el presidente del Congreso ha sido muy ajustado en relatar la importancia de las interfaces, pero yo creo que hay algún concepto que a mí me gustaría resaltar de forma importante. Miren, la experiencia que tenemos en muchos países de Europa, por ejemplo, voy a hablar de París, pues voy a hablar también de Barcelona, ¿no? Que es que en la voluntad de tener una movilidad más sostenible, más sustentable, ¿no? Estamos teniendo un éxito notable en muchas ciudades en conseguir que lo que llamamos los modos amables, caminar, a pie, ¿no? y bicicleta, tengan un éxito y capten cuota modal. El gran ejemplo es París, espectacular, ¿no? Donde ya se sobrepasa el 10% de desplazamientos en bicicleta, ¿no? Sin embargo, en estas mismas ciudades
la cuota modal del transporte público, a pesar de grandes inversiones, no progresa suficiente. Este es un problema que tenemos, ¿no? Problema que tenemos. Y como esto es un objetivo, la movilidad sostenible, pues nosotros creemos que para alcanzar una reducción realmente significativa del uso del vehículo privado, necesitamos fomentar de forma muy importante este incremento modal en el transporte público. Claro, nos encontramos en un elemento, también ha hecho referencia Fernando, que es la complejidad administrativa. Portugal un poco menos, en España, en Francia muchísimo más. La región de París, la complejidad administrativa se explica con un tema tan simple como es el RER. Todos conocemos el RER de París. El RER de París es fruto de una pelea, de una batalla, ¿no?, entre el RATP, el gran agente metropolitano, y la SNCF, y la rodovía del Estado, ¿no? Y de esto nació pues, un embrión que llamaron el RER, ¿no?, que funciona muy bien, por cierto, con problemas de coordinación a veces, ¿no? Tenemos esta complejidad y, evidentemente, la resolución de esta complejidad se nota donde coexisten distintos modos de transporte, porque uno es de la municipalidad, otro es de la región, otro es del Estado, y el ponerse de acuerdo en una interfaz, en un nodo común, acaba siendo dificultoso. Por tanto, este es un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta. No hace falta que recuerde que en muchos casos muchos modos de transporte han sido proyectados por la propia empresa de transporte, y cuando la empresa de transporte, por ejemplo en España, Renfe, ¿no?, si Renfe hace los planes de ferrocarriles, como ha hecho históricamente y aún hasta muy recientemente, ¿qué pasa? Que se planifica no en función del interés público, sino del interés de una empresa, aunque sea pública. Pero al conjunto de empleados de Renfe, empezando por su presidente, lo que le interesa más es la pervivencia de Renfe. Por tanto, esto que es una contradicción muy importante, nos lleva a que sea muy difícil poder planificar bien estos elementos que son los nodos, las interfaces, ¿no? Las últimas palabras, tomo las últimas palabras del presidente del Congreso. Las interfaces son las piezas para que el sistema sea dos palabras mágicas: eficaz y eficiente. En portugués se dice igual, ¿no? Eficaz y eficiente. Esto es fundamental. Para que un sistema donde dedicamos muchos recursos públicos sea eficiente, necesitamos estas interfaces, ¿no? Seguramente me he repetido, pero yo creo que conceptualmente es importante tener en cuenta estos elementos. Voy a pasar esto también un poco rápido, pero lo vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Hay una serie de criterios que son importantes para el diseño y localización de las interfaces, ¿no?, de los intercambiadores. El primero, y hay que decirlo, luego lo veremos en casos prácticos, las interfaces deben tener buen acceso por la red rodoviaria, porque a veces se plantean grandes nudos, pero donde para que llegue un autocarro, ¿no?, le llaman ustedes, es prácticamente imposible, ¿no? Por tanto, esta es una pieza básica que hay que entender y que ha provocado a veces grandísimos errores. En segunda parte, y esto algunos europeos del centro y del norte son realmente expertos, como el gran modo que nos funciona a base de las políticas públicas es la bicicleta y los otros modos de movilidad personal, pues es evidente que todas las interfaces tienen que tener este elemento como forma muy básica. A todos nos impresiona, por ejemplo, el año pasado estuve visitando ciudades austríacas y una de las grandes sorpresas es que vas a cualquier estación
y lo que ves un recinto más importante dedicado a la guarda de bicicletas que no del propio hall de la estación, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que favorecer esto es captar mucha demanda. Es evidente, esto ya no hace falta repetirlo, la complementariedad con todo tipo de redes ferroviarias. Esto no hace falta decirlo más, ¿no? Tema muy importante, que también se ha puesto un ejemplo que todos ponemos, que es la Hauptbahnhof de Berlín. ¿Cuál es el éxito de la Hauptbahnhof de Berlín? La verticalidad. La verticalidad. O sea, el pensar que un intercambiador, una interfaz puede funcionar a base de laberintos, de hacer caminar, aunque pongas cintas, etcétera, no funciona. La verticalidad es un elemento absolutamente fundamental, y esto es un auténtico reto para los profesionales que tienen que hacerlo. Cuando hemos encontrado esta solución, funciona realmente muy importante. Algunas medidas que son muy de sentido común, pero que a veces olvidamos, ¿no? Un intercambiador debe hacer posible un traspaso rápido, pero a veces también necesita que sea cómodo, que sea amable. Algunos intercambiadores, en España, en Portugal, en el sur de Europa, a pleno sol, pues no son intercambiadores amables, y hay ejemplos. Algunos intercambiadores donde uno no tiene ni un banco para sentarse, tiene que irse al McDonald's de turno a sentarse pues, si quiere estar un rato, no son amables. Es decir, yo creo que hay un elemento también importante, que es un gran reto en el diseño, luego supongo que en los debates saldrá, que es que el intercambiador no es solo algo de paso, que lo es algo también que puede ser también de estancia, ¿no? Evidentemente, para diseñar un intercambiador hay un elemento básico y fundamental, que es garantizar la seguridad, la seguridad personal y evidentemente operacional de los sistemas. Otro elemento que veremos en el caso de Madrid, ¿no? En el caso de Madrid, que hicieron las cosas muy bien, pero se equivocaron en algo, y es en no proyectar a medio o a largo plazo. Porque cuando hacemos intercambiadores urbanos, como el suelo es escaso y caro, tendemos a decir, bueno, pues, ¿cuántos autobuses van a pasar al día? 300. Pues lo dimensiono para 300. Y si el año que viene hay 400, ¿qué pasa? Me ha quedado obsoleto, ¿no? Y por tanto, yo creo que un elemento fundamental, si creemos en una movilidad sostenible y, por tanto, todo lo que viene a continuación, es que hay que prever y no dejarse impresionar por lo que realmente sucede, y es que evidentemente colocar intercambiadores en nuestras ciudades cuesta porque el espacio es escaso y es caro, ¿no? Y finalmente, yo creo que también se ha dicho anteriormente, es básico, los interfaces son para mí uno de los instrumentos más importantes de las políticas urbanas. Hoy día soy profesor de urbanismo y cada día más hablamos de movilidad que de estrictamente de urbanismo. Por tanto, una pieza clave es una pieza de cultura urbanística. Y por tanto, en nuestras escuelas, nosotros tenemos ahora un programa, hemos hecho una estrategia ferroviaria en Cataluña, tenemos un programa, contacto con las escuelas de arquitectura y de ingeniería, para promover que se hayan proyectos de integración urbana del ferrocarril, que contienen también, por tanto, interfaces, para crear una nueva cultura urbana de cómo hay que situar estos elementos, ¿no? Creo que estos son elementos muy importantes. Podríamos hablar muchísimo más, pero ya lo vamos a hacer a lo largo del Congreso entre todos, ¿no? Voy a repetirme, ¿no? Pero esto es muy importante. Esto es una imagen de esta operación que luego vamos a ver un poco más con detalle de la Sagrera, una gran operación urbana, una gran operación también ferroviaria y de una interfaz de transportes muy potente, pero que es también y sobre todo una magnífica oportunidad, como luego veremos, para rehacer la ciudad. A veces
tú puedes hacer esto. Es decir, yo hago esta interfaz y creo suelo para viviendas, creo suelo terciario. A veces no puedes crear porque estás constreñido, pero debes ser capaz de pensar que si tú creas una buena interfaz van a pasar cosas alrededor. Se va a transformar, quieras que no quieras, se van a transformar los usos, van a haber nuevas oportunidades, van a haber, se dice plusvalúas, ¿no? Plusvalías. Y por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de las interfaces. Vamos ahora ya a ver casos concretos para que no quede todo en un elemento meramente teórico, ¿no? Yo les voy a contar, como he dicho, tres casos muy distintos. Distintos en primer lugar por el tamaño, ¿eh? Aquí vamos a hablar de una, ya lo he dicho antes, de Lérida, una ciudad de 150.000 habitantes, en el interior de Cataluña, es la capital de la parte de Cataluña más agraria, ¿no? Más rural, podríamos decir, una ciudad, digamos, que ha sido una ciudad sobre todo la capital de una zona agraria, ahora es también una ciudad de servicios, una ciudad también especializada porque hay mucho terreno en logística, y en esta ciudad, que está en un notable crecimiento, pues ha habido una actuación últimamente de colocar una estación de autobuses, autocarros, ¿no? Ustedes, absolutamente al lado, aneja a la que es la estación de ferrocarriles. Su puntero se ve. Aquí ven la estación de ferrocarriles, edificio histórico importante. Es una estación de autobuses céntrica, bien ubicada, perdón, una estación de trenes. Es una estación de trenes donde hay muchos servicios. Hay servicios de alta velocidad. Ya saben que en España, con los servicios de alta velocidad, hay 3 compañías. Por tanto, hay, digamos, posibilidad de trenes que, lógicamente, Lleida está en el camino de Madrid a Barcelona, ¿eh? No todos los trenes paran en Lleida, pero hay bastantes trenes que desde Madrid, Zaragoza, Lleida, Barcelona, Francia, pues hacen este recorrido y paran en Lleida, ¿no? Por tanto, tiene un tráfico importante, tiene este tipo de movilidad, que tiene además un gran interés desde muchos puntos de vista, pero tiene también servicios que nosotros llamamos cercanías y regionales, suburbanos. Tiene, que los prestan 2 compañías. Una compañía que es Renfe, que es Ferrocarriles del Estado español, y otra compañía que es Ferrocarriles de la Generalitat, que es una compañía de la región, ¿no? Por tanto, es una estación, digamos, que además ha sido remodelada, ha sido aquí se ve la fachada, una fachada clásica, pero luego se ha hecho unas marquesinas, una buena estación ferroviaria. Y lo que sucedía es que, como se puede imaginar, esta ciudad tenía un gran número de servicios de bus, de autocarro interurbanos. Y la estación pues estaba a 5 kilómetros al otro lado de la ciudad, ¿no? Y había proyectos de, no, esta estación hay que mejorarla, hay que cambiarla, etcétera, etcétera, hasta que, felizmente, la Municipalidad de Lleida pues tuvo una oportunidad, donde ahora vemos esta estación de autobuses de Lleida, pues aquí había una antigua fábrica, como tantas fábricas pues, que estaban al lado del ferrocarril, porque cargaban, etcétera, y esta fábrica pues, desapareció de aquí. Además, tenía una parte que era de un cierto valor arquitectónico y el ayuntamiento tomó la muy buena decisión de ubicar, restaurar lo que se podía de esta fábrica y ubicar aquí la estación de autobuses. Por tanto, aquí nos encontramos en un caso en el cual la interface, se constituye, podríamos decir, por agregación. Hay una estación administrada por una entidad que es ADIF, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias español,
que administra la estación, y por otro, pues esta estación es de titularidad del gobierno regional, pues la ha colocado allí. Bueno, parece simple, no lo ha sido, porque Lleida llevaban 20 años discutiendo dónde colocaban la estación de autobuses, ¿no? Sin embargo, esto es un elemento que nos permite tiene una gran potencia, ¿no? Tiene una gran potencia. Bueno, aquí cuento un poco, aquí se ve cómo esto era el interior de una fábrica, con una estructura que valía la pena mantener, etcétera, ¿no? Y aquí se ve el interior, etcétera, ¿no? Y aquí se ve el interior de la estación ferroviaria, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pasa que, ¿cuál es el nivel decisional que requiere la interfase? Pues de entrada el de que se ubique donde debe ubicarse. Yo creo que este es el elemento más importante, y las administraciones deben ser capaces de ejecutar, de tomar esta decisión. Cada cual financia lo suyo. Adif, tema ferroviario. El gobierno regional, el tema de los autocarros. Pero lo han colocado bien. Sales de un vestíbulo, te encuentras en la plaza, ya entras a continuación, está cubierto, pues entras a continuación en el hall de la estación de tren. Por tanto, funciona como una interfaz absolutamente positiva. Además, hay elementos de nosotros llamamos carriles bicicleta que llegan hasta allí, hay un almacén de guarda controlada de bicicletas, etcétera, etcétera, y hay un gran aparcamiento también para vehículos, funciona como park and ride también, ¿no? Por tanto, tiene todos los elementos de una interfaz. Aunque, en este caso, su construcción y su gestión ha ido a cargo de distintas administraciones. Esto a veces puede ser una solución y no hay que desestimarla absoluto, porque muchas veces esto funciona. Claro, hay que tomar algunos elementos, digamos, algunas prevenciones. Por ejemplo, algo que parece muy simple pero que a veces no lo es, que es que esto es en el interior de la estación de autobuses, pues está una pantalla de ferrocarriles. Cuando tú bajas del autobús y entras en el vestíbulo, tienes que saber qué trenes tendrás y dónde podrás ir, etcétera, etcétera. Y esto, además, requiere una coordinación horaria. Yo no puedo tener una estación abierta y la otra cerrada. Además, una coordinación de servicios, por supuesto. Por tanto, la propia interfaz obliga a que nazcan mecanismos de coordinación para que esto sea eficaz. Es decir, si llega un tren de Madrid lleno de personas que quieren ir a esquiar al Pirineo de Lleida, pues los autocares que salen para ir a esquiar tienen que tener algo de coordinación horaria, no tienen que hacer esperar 2 horas a las personas que bajan de un tren de alta velocidad, que han pagado para ir rápidos y que luego tienen que esperar 2 horas, ¿no? Y por tanto, la propia existencia de la interfaz es un elemento de coordinación, y todo lo que es coordinación, lógicamente, va en pro de crecimiento de la demanda. Por tanto, yo diría que es un caso que puede parecernos, a veces, es que esto es muy simple, pero es eficaz y seguramente también es eficiente. Seguramente es eficiente. Cada cual tiene su sistema de costes. De la estación de autobuses, pues con el coste del billete, una parte del billete, pues se paga al mantenimiento de la estación de autobuses. Vamos a un segundo caso. En este caso nos vamos a Madrid. Contexto totalmente distinto, ciudad de más de 3 millones de habitantes, área metropolitana de 5 millones, camino de 6, una ciudad central, una ciudad distinta de Lisboa, de Barcelona, que tenemos el mar por una parte, o el río, ¿no? Y por tanto, en Madrid llegan autopistas, llegan trenes por todas partes, ¿no? Y en Madrid, pues hace unos cuantos años, en los años 80, se tomó una decisión valiente y muy importante, que era construir estas interfaces, que aquí se ve perfectamente en este esquema, en un punto, de manera que a partir de este punto los autobuses ya no llegaran al centro de la ciudad.
Es decir, ¿por qué? Porque en el centro de la ciudad tú tienes muchos problemas de congestión y ya tienes muchos autobuses urbanos. Los interurbanos parece razonable que en un determinado punto pues ya acaben allí su recorrido. Tiene que ser un punto muy accesible en autopista, y se puede ser en carril propio, de manera que hasta allí el autobús puede llegar prácticamente sin ningún semáforo, sin ninguna luz, ¿no? Y que en este punto encuentren todo tipo de transportes que lo distribuya a la ciudad, metro, autobuses urbanos, etc. Este es el proyecto de Madrid y como se ve, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estas interfaces que además son, vamos a ver, creo que las he caracterizado un poco, son realmente muy interesantes, ¿no? Fíjense que son grandes nodos de intercambio. Número de plataformas, 43, 34, 36, la final dice 65, pero esto es básicamente para grandes autobuses de largo recorrido, Lisboa-Madrid, Sevilla-Madrid, etcétera, ¿no? Y estas interfaces requieren superficies útiles destinadas a todo lo que es la parte de hall, vestíbulo, etcétera, y autobús y dársenas y plataformas importantes, 60.000 metros cuadrados, 46.000, etcétera. Y fíjense que con una afluencia de autocarros muy importantes, 5.000, 7.000, etcétera, miles de autobuses cada día. Por tanto, esto es imponente, O sea, en uno de estos intercambiadores, si vas a las 7, 8 de la mañana, es imponente porque cada 10 segundos entra un autobús. Bueno, hay que darle salida, ¿no? Y, además, el número de pasajeros por año solo de los autocarros es imponente. Por ejemplo, el de Moncloa, que es el mayor, ¿no? El mayor número de pasajeros, tiene el último año, creo que tengo datos que es el 24, 33 millones de pasajeros por año, que es una cifra muy, muy importante. De hecho, el intercambiador de la Moncloa, en número de pasajeros totales, si a esto sumamos los de las líneas de metro que pasan y los autobuses urbanos, pues es, después de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona y de las estaciones de tren de Madrid y de Barcelona, es el quinto nodo de transporte más importante del país. Y realmente, pues, en 46.000 metros cuadrados, que entre nosotros es muy poquito, estos son 4 campos de fútbol, poquito esto, que te pasen 33 millones y 60 millones si contamos el metro, es realmente muy importante, ¿no? Tanto esta es una actuación realmente muy relevante que tuvo un resultado clarísimo, que es que en pocos años, como vamos a ver, se duplicó y más que duplicó el número de usuarios del sistema de autocarros interurbanos. Esto fue un éxito absoluto, a pesar de que en el momento de implantarlo, que esto es lo que está sucediendo ahora en Barcelona, las empresas de autobuses estaban contrarias porque querían mantener su acceso hasta el centro mismo de la ciudad. Peleaban para eso, pero finalmente se tomó una decisión, los gobiernos actuaron de gobernaron, tomaron una decisión importante, ¿no? Bueno, esta interfase fue, en la primera fase fue construida en el 95 y fue construida, como veremos, fue construido justo al final de, me parece que es, no sé si es la A6, una de las autopistas de Madrid, que se construyó simultáneamente un carril de bus, VAO, de vehículo de alta ocupación. Un carril segregado que tiene unos 20 kilómetros y que permite, por tanto, un acceso rapidísimo, ¿no? La suma de este carril más esta estación, que tiene aquí 2 colores, uno es la primera fase y luego lo que se amplió,
pues es lo que dio un resultado espectacular. Aquí simplemente he puesto, bueno, los ingenieros nos gusta siempre poner, como los arquitectos, poner planos, ¿no? Fíjense la verticalidad, muy sencillo, todo el mundo lo entiende, el metro va por debajo, en el intermedio hay un vestíbulo, arriba hay los autobuses. Más fácil no puede ser, ¿no? Y por tanto este esquema tan fácil funciona muchísimo. Ocupa relativamente poco espacio. Esto está justo delante donde hay, la Moncloa es donde está el presidente del gobierno español, etcétera, etcétera, y ahí no podías ocupar más espacio. Y por otra parte ya hay viviendas, ¿no? Por tanto, aquí tenías poco espacio. Bueno, pues se encajó en este poco espacio y realmente este es un intercambiador fantástico. Aquí, además, para el día que debaten la financiación, esto se hizo como concesión. Y la segunda, la que yo les cuento un poco aquí, es una concesión que, a ver, ¿por qué se tuvo que hacer la segunda concesión de ampliación? Pues porque cuando se hizo la instalación habían 1.603 autocarros al día y 10 años después resulta que había 4.100. Éxito, ¿no? Pero al final hay que ampliar, ¿no? Entonces, creo que aquí tengo algunos datos, pues se hizo una concesión, creo que es a 35 años, que es lo que permite la legislación española, con un presupuesto de 112 millones de euros, que evidentemente pues un pool de empresas, entre que había constructoras, propietarias de autobuses, se presentaron y tienen que amortizarlo, ¿no? ¿Cómo se amortiza esto y cómo se paga? Pues cada pasajero de su billete, pues 0,14 euros, pues van destinados a amortizar esta concesión, que paga construcción y mantenimiento. Y esto está funcionando. Y por tanto, modelo de las interfaces de Madrid, yo creo que es un modelo de éxito, con solo este problema, que murieron de éxito, que a los 10 años ya tuvieron que ampliar el primero de estos intercambiadores. Luego ya han aprendido la lección y los otros que han ido construyendo ya los han construido con una cierta capacidad, aunque en casi todos en estos momentos vuelven a tener problemas de capacidad. Este es, por tanto, otro elemento que me parece que vale la pena de poner de manifiesto como otra posibilidad de actuar. Aquí ya son intercambiadores importantes. En estos intercambiadores no hay operación urbanística. Aquí no hay rendimientos. Hay uno que es una excepción, que es Príncipe Pío, que es una antigua estación de tren. Allí sí que parte de esta estación es un pequeño centro comercial. Pero vamos, yo creo que es acotado, ¿no? Es acotado y es una excepción. Los demás son, básicamente, ocupan subsuelo de calles, de avenidas, de plazas y, por tanto, aquí no ha habido oportunidad de que esto pueda ser pagado a través de plusvalías urbanísticas. Pero, con tanto autobús entrando y saliendo, es evidente que aunque tú cobres muy poquito, 0,14 euros de un billete, que el promedio puede ser de los 20 euros, pues es una cantidad insignificante que te ayuda a dar un servicio tan importante como es el de esta interfaz, ¿no? Yo creo que es un buen modelo y yo siempre invito a que se tome buena nota porque vale la pena, ¿no? Y vamos a la última, ya el último de los ejemplos. Ahora nos vamos a Barcelona. Y en Barcelona no les he podido poner como ejemplo interfaces como estas porque en estos momentos están en fase de discusión, de modelo, etcétera, etcétera. Pero sí que hay un tercer elemento que sería la gran pieza. Allí se llama estación intermodal, se le llama también estación de estaciones, que esta se trata de una gran operación, evidentemente de construcción de esta interfaz, pero sobre todo una gran operación de transformación urbana. Se trata de hacer 5,6 kilómetros de túneles ferroviarios,
actuar sobre 165 hectáreas. Fíjese que las dimensiones son de otra magnitud. Aquí hay 25.000 nuevos vecinos, por tanto habrá 15.000 nuevas viviendas y habrá 30.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Es una actuación urbana muy importante a lo largo de este corredor de 5 kilómetros, que es un corredor que separa dos barrios. ¿Por qué separa dos barrios? Porque la vía ferroviaria de penetración de Barcelona se había hecho en un momento determinado donde empezaba la montaña, ¿no? Entre la montaña, Barcelona, ciudad litoral, y por tanto tiene una parte de montaña y una parte de llano litoral, ¿no? Y donde había diferencia entre la montaña y el llano litoral, pues por allí pasó ferrocarril para no tener que subir y bajar, ¿no? Y por tanto, desde el momento que se construyó el ferrocarril y fueron creciendo la ciudad a parte y parte, pues quedaron segregadas, además con un gran corredor ferroviario que había estaciones, talleres, etcétera, etcétera. Bueno, en un momento determinado se ve la necesidad de instalar aquí una nueva gran estación, porque la estación que existe de Sants está ya muy congestionada y el esquema clásico es de dos grandes estaciones, el mismo de Madrid, Atocha, Chamartín. Es un esquema que funciona muchísimo si puedes hacer trenes pasantes y este es el esquema que en los planes ferroviarios de Barcelona se toma. Pero claro, esto no es solo un proyecto ferroviario, es un proyecto de ciudad. Proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad donde hay de todo, ¿no? El proyecto aquí hay una operación infraestructural, evidentemente hay una interfase donde hay una estación de trenes de alta velocidad, de trenes, nosotros llamamos rodalías y regionales, donde hay 3 líneas de metro que se están acabando de construir, donde hay una estación también habrá de autocarro interurbano, pero también habrá, luego lo veremos en los planes con más detalle, algo muy importante para los trenes de alta velocidad. Trenes de alta velocidad, cuando acaban el recorrido, antes de empezar hay que hacerlos unos tratamientos de puesta a punto, de limpieza, etcétera, ¿no? Y esto requiere una cantidad de espacio incluso superior al de la propia estación. Y esto hay que preverlo, ¿no? Luego hay talleres, evidentemente, para mantenimiento del material circulante. Hay también túneles para las calles que funcionen segregadas, porque obviamente esto genera una gran movilidad y no puedes cargar los barrios confrontantes. Y finalmente hay estructuras para cubrir todas estas vías y estaciones. Todo esto es una operación infraestructural, pero al lado, ¿qué hay? Una operación urbana, ¿no? Donde lo hemos visto antes, donde hay aquí sectores de planeamiento, ¿eh? Se ve que hay sectores, no sé cómo llaman, nosotros llamamos planes parciales, ¿no? Donde se hacen operaciones de transformación urbana de antiguas fábricas, factorías que estaban cerca del ferrocarril, que se van a transformar, ¿no? Donde se van a habilitar solares para edificios residenciales y para usos terciarios, donde va a haber barrios mal dotados, pues es la oportunidad para que tengan todo tipo de instalaciones cívicas y sociales, parques, etcétera, etcétera. Y finalmente algo muy relevante. Esto es un corredor de servicios espectacular. Por ejemplo, por aquí van a pasar líneas de alta tensión eléctrica de alimentación hasta el punto de que una de las instalaciones previstas aquí es un centro de datos que, como ustedes saben, requiere grandes cifras de electricidad. Y, por ejemplo, hay también aquí uno de los costes más importantes ha sido todo el sistema de colectores de saneamiento, ¿eh? Es otro de los elementos importantes. Y por tanto, el servicio. Esto es, podemos decir, otra cosa, pero esto es también un gran intercambiador, ¿no? Aquí se ve un poco el plano urbanístico de todo lo que tiene, 13.500 viviendas, de las cuales el 43% son lo que nosotros llamamos de protección oficial, viviendas públicas, donde hay un terciario, 480.000 metros cuadrados de techo, donde hay 127.000 metros cuadrados de equipamientos, 50 hectáreas de zonas verdes. Desde hablábamos de 5 hectáreas, que hablamos de 50.
esta magnitud, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que desarrollar. Claro, para desarrollar esto hay que tener instrumentos. Y aquí se creó un instrumento que era una sociedad que se llama Barcelona Sagrera Alta Velocidad, sociedad anónima, donde participan, pues ¿quiénes van a participar? Pues los que están interesados. En primer lugar, la administración ferroviaria. ¿Por qué? Porque es la que tiene los terrenos, ¿no? La propiedad de los terrenos. Y porque tiene que hacer estaciones. Por lo tanto, aquí está Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, está Renfe, porque tiene talleres ferroviarios, y luego están las administraciones regional, la Generalitat de Cataluña, y el municipio de Barcelona como titular de las competencias urbanísticas. Y crearon esta sociedad que es la que lleva a cabo todas las actuaciones, digamos, de proyectación, de planificación y de construcción de la parte común. Es decir, toda la estructura que se construye para los distintos niveles, esto lo construye esta sociedad. Luego, las vías que tiene que poner la administración ferroviaria las construye la administración ferroviaria. La estación de autobuses la construye la administración regional. El parque lo va a construir, que está encima, lo va a construir el ayuntamiento. Pero se ha creado una administración, digamos un consorcio, una sociedad en definitiva, para poder gestionar todo esto. Una sociedad, lógicamente, profesionalmente muy bien dotada, ¿no? Bueno, lo que les decía de lo que es esta estación, aquí se ven los tres niveles. Aquí hay tres niveles. El nivel superior sería el que ocupa todos los andenes de alta velocidad y se ven dos partes. La parte que ustedes ven a su izquierda, que tiene andenes, y la parte que ven a su derecha, que es la parte, fíjense que es igual o mayor, que es la zona de tratamiento técnico de trenes. Los trenes llegan, descargan y luego se meten en las vías, donde van a estar un rato esperando a volver a ser introducidos al servicio. Para que funcione una estación de alta velocidad hace falta este tipo de disposición, ¿no? En el nivel intermedio que hay, pues los vestíbulos de intercambio, y en el nivel inferior que hay, pues lo que se ve en rojo son los servicios de cercanías, los suburbanos, los trenes suburbanos, y los que se ven en amarillo son las dos líneas de metro, que van en el nivel inferior. Por tanto, esto es la estación. Aquí se ve un poco en un corte donde se ve perfectamente donde van ubicadas los distintos elementos, ¿no? Vamos acabando. Bueno, ¿cómo se paga? Pregunta, ¿cómo se paga? Bueno, aquí sí que hay plusvalías, ¿no? Y bastantes plusvalías. Pues lo primero que se hace es que las plusvalías que las administraciones perciben de sus terrenos, las van a invertir aquí. Es decir, si, por ejemplo, Adif, ¿no?, que es el que tiene más terrenos ferroviarios, pues van a darle una edificabilidad, número de viviendas, en suelo para hoteles, para edificios de oficinas, etcétera, pues todo esto le dará un rendimiento. Este rendimiento se va a dedicar a pagar todas estas obras. Por tanto, aquí hay este primer elemento. En segundo lugar, también hay necesidad de presupuestos públicos, porque esto no da para todo. Por tanto, hay aportación de presupuestos públicos de todos, de Adif, de Renfe, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. Y finalmente, pues hay polígonos. Aquí hay un polígono donde ya está acabado, que hay una zona comercial, un centro comercial, un mall, que era de una antigua empresa vinculada a Alstom, que se trasladó fuera de Barcelona y, por tanto, aquí reconvirtió y, evidentemente, pues aquí hay un sector privado con todas las componentes urbanísticas que nos podamos imaginar, ¿no?
Desde el punto de vista a finales, esto también son datos del 24, de lo que se pensaba en aquellos momentos que las administraciones percibirían como ingresos urbanísticos propios, eran unos 500 millones, de los cuales llevaban ya realizados una pequeña parte, o unos 100 millones, les quedaba una gran parte para ir realizando, ¿no? Aquí uno de los problemas, por tanto, de esta operación, que es la financiación. Al final, cuando esté todo urbanizado, pues claro que se va a vender, ¿no? Pero antes hay que pagarlo, ¿no? Y por tanto hay un problema de financiación que, por tanto, las empresas, administraciones públicas tienen que adelantar fondos, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, como al final en la estación pues hay la previsión de 4 grandes edificios terciarios que serán propiedad de la Administración Ferroviaria de Adif, pero claro, solo los podrá comercializar cuando esté todo acabado, ¿eh? Pero en cualquier caso le van a dar un rendimiento importante que habrá abocado en esta estación, ¿eh? Por tanto, ejemplo totalmente distinto que evidentemente puede también servir, y en muchas otras ciudades europeas ha habido actuaciones de este tipo, algunas no tan importantes. Pienso, por ejemplo, a una que lleva también como esta muchos años. Uno de los problemas de estas actuaciones es que duran muchos años, es la de Stuttgart, ¿eh? Si ustedes conocen, Stuttgart hay un muy buen proyecto, pero que se está dilatando muchísimo, ¿no? Bueno, conclusiones finales mías, que someteré luego a discusión de todo el Congreso, ¿no? Primero, esta no es mía, esta ha sido el presidente del Congreso y del presidente de Adfersit. Las interfaces son un elemento fundamental del sistema de transportes públicos. Esto no creo que lo discuta nadie, ¿no? Segunda, muy importante, en cualquier caso, estos elementos requieren de una intervención. Yo he puesto aquí la palabra decisiva porque no sabía traducir bien. En español existe una palabra que se dice beligerante, beligerante, que viene de belus, de guerra. Es decir, que la Administración se lo tiene que tomar con ganas y tiene que trabajarlo con dureza, ¿no? Es decir, la Administración, si quiere que salga esto, tiene que arremangarse, ¿eh? Por tanto, muy importante, las interfaces no salen solitas, ¿no? Hay que trabajarlas, y muchísimo, ¿no? Por tanto, intervención decisiva de la Autoridad de Transportes. Y otra que me parece también que todos compartimos es que, como tiene este papel de articulación urbana, pues una interfase no es algo al margen del planeamiento urbanístico, que tiene que estar incardinado absolutamente en el planeamiento urbanístico. Y finalmente, pues como creo que mañana hay una mesa redonda para hablar de fórmulas de financiamiento, pues los ejemplos que os he puesto. Primero, cuando no hay financiamiento expreso, caso de Lleida, cada cual ha financiado lo suyo, ¿eh? Segundo caso, financiado por el Sistema Integrado de Transportes, caso de Madrid. Les cobramos un pequeño fee a todos los que vengan, y con esto, pues ya. Y tercer caso, financiamiento basado en operaciones de planeamiento urbano, como el caso de Barcelona. Como siempre, yo creo que no solamente a los ingenieros, sino también a los economistas y a muchos más, les gusta decir que todo esto hay que evaluarlo. Todo esto, antes de lanzarse a una operación, hay que ser capaces de calcular mínimamente hasta dónde puedes llegar. Yo puedo llegar hasta aquí. Muy obrigado. ¿Sí? Muchas gracias, Pere. Lo sabía que harías hacer un buen resumen de nuestras preocupaciones y sobre todo de pistas para continuar. Muito obrigado, Pere Macias. Acho que foi uma belíssima sessão de abertura. Tocou, de facto, os 3 grandes temas que nos trouxeram aqui e que vamos agora desenvolver nas diferentes mesas redondas.
E estávamos aqui nós a pensar que é exatamente isto que se está a passar com a Gare do Oriente, como futura estação central de alta velocidade. Enfim, é de facto espantoso como é que nem é preciso ir muito longe para ver como é que se podem resolver as coisas de uma forma eficaz, eficiente, transparente, sem custos brutais, sem derrapagens. Mas tudo na base de uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que eu queria reforçar em relação àquilo que o Pere Macias disse, que é a possibilidade de níveis de poder político com forças executivas diferentes. O Pere Macias está a trabalhar com a Ada Colau. Começou a trabalhar com a Ada Colau, que era assim, o equivalente ao Bloco de Esquerda, como no município de Barcelona, com um governo que era de centro-direita, governo regional, e com uma coligação chefiada pelo Partido Socialista no governo central. E é possível fazer estas montagens e é possível pôr isto a funcionar durante este tempo. Eu acho que isso é que é extremamente importante. Esta é uma questão importantíssima. E a segunda questão, depois de comentar, há 5 minutos para perguntas, a segunda questão é a qualidade técnica do trabalho que antecede a decisão política. Em Espanha e nas várias regiões espanholas não se brinca ao achismo. Não há ministros que chutam para a frente e depois logo pedem alguém para estudar, ou melhor ainda, pedem alguém para justificar a decisão que eles já tomaram do ponto de vista técnico. Isso não se faz. Ninguém arrisca fazer uma coisa dessas. Paga-se isso caro. Isto é extremamente importante porque, como viram, e eu acho que este aspecto é muito, apraz-me realçá-lo, como viram, temos aqui 3 modelos de organização completamente diferentes. Completamente diferentes. Uma parceria público-privada, que chamemos-lhe assim, onde os privados vão entrar em força para pagar alguma coisa, uma coisa que se fez um pouco como o Parque das Nações, não é? Portanto, uma grande direção pública na definição da urbanização e depois a venda dos lotes e a construção privada que paga uma parte e que tem os seus lucros. É o caso de lá Sagre. Quando eu estou a trabalhar numa dimensão daquelas, com investimentos de 500 milhões, isto não cabe nos orçamentos normais. Agora, o problema é a transparência, as regras claras e o papel de cada um, não há cá escambilha debaixo da mesa. Um processo completamente diferente que é entregue a uma concessão privada, portanto aqui é uma entidade pública interregional, uma sociedade que gera, mas que mete os privados no final a trabalhar, uma concessão privada, no meu caso de Madrid, e uma articulação entre 2 entidades públicas. Portanto, não há aqui, é isso que eu queria chamar, não há aqui preconceitos ideológicos em relação a uma ou outra solução. Há questões bem estudadas do ponto de vista técnico, bem operacionalizadas, com os parceiros corretos. Acho que essa é a grande lição que sai da grande lição que o Pere Macias aqui nos disse e que não é teórico. São coisas que estão no terreno, que estão construídas, que estão feitas, ao contrário de nós, que andamos décadas a discutir e depois optamos pelas soluções que são aquelas que tecnicamente são as menos interessantes, mas são aquelas que permitem fazer os anúncios políticos mais rápidos. Alguma questão que queiram colocar antes do intervalo de café? Fazem favor. Vou aqui para a mesa. Ou já querem só café?